Bien, ahí comenzó a grabar, entonces buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Tenemos, hoy es nuestra clase número 17, si mal no recuerdo, con respecto al cronograma que nosotros tenemos. Como les comenté hace un ratito, la idea de hoy es cerrar esta última clase teórica alrededor de lo que son las derivadas. Hoy terminamos con derivadas. La clase que viene hacemos clase de consulta y la próxima tenemos el segundo parcial. Entonces, hoy vamos a dedicarlo a una de las aplicaciones de la derivada que es súper interesante, que es la construcción de polinomios de Taylor y polinomios de Maclaurin, súper interesante. Y vamos a cerrar la clase con los teoremas que hacen referencia a las derivadas, ¿sí? Son 4 teoremas, el último es el que a ustedes más les va a interesar porque es el que más van a terminar usando en algún momento cuando vuelvan a resolver límites, por ejemplo. Entonces, ese sería el plan para la clase de hoy, ¿está bien? Hoy cerramos con todo lo que es derivadas y ya nos preparamos para el parcial, ¿está bien? Así que vamos a por ello. Bien. Ahí estoy compartiendo pantalla, avísenme. Una compañera me retó porque cuando hablo en plural que sería de tercera persona, ya me perdí, les agrego la N, avísenme, cuídense, se me va solo. Bien, ustedes ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? ¿Vemos o no vemos la pantalla? Sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, arranquemos entonces. Bien, vamos con entonces una de las aplicaciones prácticas, ¿sí?, de la derivada, en realidad es la última que nosotros vamos a ver, que es la construcción de los polinomios de Taylor y los polinomios de Maclaurin. Acá están nuestros dos amigos Taylor y Maclaurin, con esos peinados muy modernos. Le mandamos un besito para ellos. Bien, lo que nosotros vamos a ver en una primera instancia es el desarrollo de la fórmula de Taylor. Está bien, vamos a ver una pequeña demostración general para después poder llegar a una conclusión y que todo tenga un poco más de sentido. Vamos a ver cómo se construyen luego de eso los polinomios de Maclaurin, está bien, como caso especial de los polinomios de Taylor, ya van a ver por qué. Vamos a ver lo que es la generalización en cuanto a lo que es la aplicación, es decir, para qué nos sirve construir estos polinomios y qué tienen de interesante geométricamente. Así que arrancamos. Como una pequeña introducción, antes de empezar, vamos a definir lo que es la función factorial, ¿está bien?, que se simboliza con el signo de exclamación, ¿está bien? Y esta función lo que a nosotros nos dice es, o lo que implica, mejor dicho, es la multiplicación sucesiva de forma decreciente de números enteros positivos, ¿está bien? Por ejemplo, si yo tengo el factorial de 3, para saber el resultado de esto, eso implica hacer 3 por 2 por 1, ¿sí? Se multiplica el 3 y todos los números naturales decrecientes detrás de él hasta llegar a 1. Solamente hasta llegar a 1. No tiene sentido llegar hasta 0 porque si no, el factorial de cualquier número siempre daría 0 y no tiene sentido. En este caso, entonces, el factorial de 3 nos daría 6. Si planteamos el factorial de 4, esto sería 4 por 3 por 2 por 1, y esto sería 24. El factorial de 5, ya van siguiendo cuál es la idea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esto nos daría 120. El factorial de 6, eso nos daría 720, y así sucesivamente, ¿no? Si tuviésemos el factorial de n, esto sería n por n-1, por n-2, por n-3, así sucesivamente hasta llegar a los últimos factores que serían 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se entiende, no? Esta idea de lo que es el factorial, esta notación. Sí, se entiende. ¿Sí? Facilito, ¿no? Bien. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque en un rato vamos a usar la notación del factorial, ¿está bien? Por convención, está bien, el factorial de 1 vamos a decir que es 1, y también por convención vamos a decir que el factorial de 0 también es 1. ¿Sí? Estas son dos convenciones o dos acuerdos que vamos a tener para que, digamos, el factorial de estos números no se contradiga con lo que ya teníamos de la definición del factorial, ¿sí?
Entonces, factorial de 1 y factorial de 0 van a ser igual a 1. Bien, vamos con lo que es la fórmula de Taylor y vamos a ver qué es lo que nos plantea este buen hombre. Taylor nos plantea dos cuestiones. Él dice, por un lado, que los polinomios, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los polinomios van a tener un cierto grado n, ¿está bien? Con ciertos coeficientes reales. Acá no tenemos ninguna condición con respecto a los coeficientes, solamente son coeficientes reales. Él dice que nosotros tenemos, si tenemos un polinomio de grado n, nosotros, ese polinomio, mejor dicho, va a admitir n polinomios, ¿está bien? No idénticamente nulos, que van a ser las derivadas, se va a corresponder con las derivadas sucesivas del polinomio original. Ahora en un rato vamos a ver un ejemplo de esto para que se entienda un poco mejor qué es lo que dijo Taylor, ¿sí? Pero en pocas palabras, nosotros si tenemos un polinomio de grado n, ese polinomio va a admitir n polinomios, ¿sí? Y esos polinomios los vamos a poder calcular a través de lo que son las derivadas sucesivas. Por otro lado, lo que nos plantea Taylor es que nosotros podemos usar los polinomios de Taylor perdón, Salud. Ahí está. Me tildé porque tenía el estornudo ahí en la nariz. Bien, retomando. Les decía que los polinomios de Taylor también los vamos a usar para aproximarnos. Perdón. Tenía otro estornudo que no fue. Vamos a usar entonces los polinomios de Taylor para aproximarnos a funciones que son derivables, ¿está bien? Funciones que no van a ser polinómicas, ¿está bien? Pero que de igual manera vamos a poder construir un cierto polinomio para poder aproximarnos a estas funciones que no van a ser polinómicas, también obviamente usando la idea de derivadas, ¿sí? Y esto nos va a permitir de alguna forma poder aproximarnos y calcular el error. El error va a ser esa aproximación que tiene el polinomio con respecto a la función que nosotros nos querramos aproximar, ¿no? En pocas palabras, de igual manera, ya les digo, en un rato vamos a ver un ejemplo también de esta idea que nos dice Taylor acá. Acá, en esta idea, lo que estamos viendo sería la aplicación del polinomio de Taylor, ¿sí? Esta cuestión de poder generar un polinomio para aproximarnos a una cierta función. Entonces, el error que nosotros vamos a poder calcular se va a hacer como va a resultar de lo que es la función derivable, esa función a la cual yo me voy a querer aproximar, restándole lo que es el polinomio, ¿sí? Que nosotros fuimos eligiendo para aproximarlo. Entonces la diferencia entre ellos dos nos va a dar el error que se comete en esa aproximación entre el polinomio y la función. Repito, quizás esto va a quedar un poco más claro cuando veamos el último ejemplo. Vamos a ver cómo se construye el polinomio de Taylor, ¿sí? De forma artesanal, si se quiere, por decirlo de alguna forma, ¿está bien? Y después vamos a ir viendo lo que es la demostración para llegar a la idea de cómo usamos las derivadas en este sentido. Entonces, lo que nos plantea Taylor es que si nosotros tenemos un polinomio p de x, ¿sí? Un polinomio de grado n, como podemos ver acá, ¿sí? A sub 0, a sub 1 por x a la 1, a sub 2 por x a la 2, a sub 3 por x a la 3, así sucesivamente hasta llegar al término principal, ¿no? Donde está el coeficiente principal a sub n por x a la n. Él dice que entonces, si nosotros tenemos un polinomio de grado n, ese polinomio, ¿sí? Lo podemos escribir o lo podemos reescribir como potencias de x menos k, ¿está bien? Donde ese k va a ser un valor cualquiera, el valor que a mí se me ocurra, ¿está bien? A ver, por lo general se los dan como consigna, digamos, ¿no? Pero en definitiva k es un valor cualquiera. Entonces, vamos a poder expresar este polinomio como potencias de lo que sería x menos k, ¿está bien? Para eso lo que vamos a ir haciendo son divisiones sucesivas, y acá es donde vamos a usar la regla de Ruffini, ¿está bien? Esto tiene mucha similitud a cuando nosotros aplicamos el teorema de Gauss, ¿está bien? ¿Se acuerdan que nosotros cuando teníamos un polinomio aplicábamos el teorema de Gauss ¿para qué? Para buscar las raíces del polinomio. Y entonces, ¿qué hacíamos? Esas divisiones sucesivas con Ruffini para poder factorizar el polinomio, ¿está bien? Acá vamos a hacer lo mismo,
vamos a dividir el polinomio, pero no lo vamos a dividir por el número que funcionaba como raíz del polinomio, sino que en este caso k va a ser un valor cualquiera. ¿Está bien? Entonces, si este polinomio lo quiero expresar como potencias de x menos k, ¿está bien? K en este sentido, que, bueno, acá tenemos x menos 3. ¿K cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer para nosotros acá? 3 positivo, ¿está bien? ¿Se acuerdan que siempre en la factorización con Ruffini poníamos todo el resultado del polinomio que resultaba de la regla de Ruffini y lo multiplicamos por x menos el valor que usamos de Ruffini? ¿Está bien? O sea, ese mismo valor pero cambiado de signo. En este caso, como como lo quiero expresar como potencias de x menos 3, nuestro k tendría que ser 3 positivo. Entonces empecemos. Planteamos la regla de Ruffini, tomamos los coeficientes del polinomio p de x, menos 2, menos 4, 8 y 16, y vamos a empezar a dividirlo por nuestro k, que nuevamente es 3 positivo, ¿está bien? Entonces, acá la regla ustedes ya la saben, ¿no? El primer coeficiente queda sin modificarse, 2 por 3 son menos 6, menos 4 más menos 6, menos 10, perdón. Menos 10 por 3, esto nos daría menos 30. Sumamos de forma vertical, menos 30 más 8 es menos 22. Menos 22 por 3, menos 66, que sumado con 16 nos va a dar menos 50 como resto. Obviamente, acá el valor k, este valor k que es un valor cualquiera, ¿sí? Va a provocar que nosotros tengamos un resto distinto de 0. Recordemos que no estamos dividiendo el polinomio por un número que es raíz del polinomio, sino que es un valor cualquiera. Por eso acá vamos a tener un resto. Profe, entonces, sí. Entonces k puede valer cualquier cosa, ¿no? Lo ponemos puede nosotros. valer cualquier cosa, pero ya les digo, todo depende del ¿Distinto de contexto. 0 tiene que ser? ¿Cuándo hacemos esa cuenta? Y pasa que casi tiene que ser distinto de 0 porque si no me quedaría todo 0. No tiene mucho sentido, ¿no? Sí, okay. A lo que iba es que cuando, por lo general, la consigna les va a decir qué valor es ese k. Pero, Okay. claro, la consigna les va a decir. Pero en un contexto en el que ustedes quieran, bueno, ustedes quizás pueden elegir ese valor k, o sea, incluso pueden agarrar este polinomio y expresarlo como potencia de x menos 5 o x más 1, ¿está bien? Eso lo pueden hacer ustedes a elección. Acá lo estamos haciendo con k valiendo 3, por ejemplo. Es un ejemplo más, sí, okay. No Sí, entendía dónde salía el 3. No, es un valor al azar, ¿está bien? Bien, entonces, dividimos el polinomio y nos queda esto. Entonces, menos 2, menos 10 y menos 22 son los coeficientes del polinomio que surge de la regla de Ruffini. Recordemos que lo vamos a completar con las x, teniendo en cuenta que este polinomio que surge de Ruffini tiene que tener un grado menos con respecto al original. Entonces, el polinomio p de x nos va a quedar expresado de la siguiente forma. Menos 2x al cuadrado, menos 10x a la 1, menos 22. Y todo este polinomio siempre lo multiplicamos por x y el valor de la tabla de Ruffini cambiado de signo, o sea, x menos 3. Y a esto le tenemos que sumar el resto que nos sobró, es decir, menos 50. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. ¿Los demás cómo vienen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque la cuestión acá es que al polinomio p de x lo factorizamos y va teniendo forma, pero hasta el momento tenemos un solo factor que corresponde a x menos 3. La idea es encontrar que todo el polinomio esté en función de x menos 3. Entonces, a este polinomio, al de grado 2 que nos queda, a menos 2x al cuadrado menos 10x menos 22, vamos a volver a dividirlo por lo que sería nuestro k. Entonces, a partir de acá, vuelvo a plantear la división, ¿está bien? Entonces, menos 2 va a quedar sin modificarse, menos 2 por 3 es menos 6, sumado con menos 10, eso nos da menos 16, menos 16 por 3, menos 48, y sumado con el menos 22 nos da un resto de 70, ¿está bien? Denme un segundo. Entonces,
nos da como resto menos 70. Por lo tanto, el polinomio p de x, en este caso nos queda menos 2 y menos 16 como polinomio resultado de la tabla de Ruffini, de la regla de Ruffini. Recordemos que este polinomio va a tener un grado menos con respecto al anterior, ¿no? O sea que esto nos quedaría de la siguiente forma. Este factor, ¿está bien? El polinomio cuadrático que teníamos acá, ahora va a quedar expresado como menos 2x a la 1, menos 16, ¿está bien? Ese es el polinomio que sale de la regla de Ruffini. Esto lo vamos a multiplicar por x y el valor de la tabla de Ruffini cambiado de signo, ¿está bien? Y a eso le tenemos que agregar el resto que nos sobró, que es menos 70. Entonces, este polinomio, ¿está bien? El que era cuadrático, ahora queda expresado de esta forma, una vez que usamos la tabla de Ruffini. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar distributiva entre estos dos términos que tenemos en lo que sería nuestro corchete, ¿está bien? O sea, vamos a distribuir este x menos 3 que teníamos del paso anterior. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Menos 2x menos 16 por x menos 3 al cuadrado, porque acá tendríamos x menos 3 por x menos 3 nos daría al cuadrado. Y x menos 3 por menos 70 nos da este término de acá, y le sumamos el término anterior, ese término independiente que ya venimos arrastrando del paso anterior, que es menos 50. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Hasta acá el polinomio, fíjense que tiene el x menos 3 elevado a la 2, pero nosotros tenemos un polinomio de grado 3, o sea que tenemos que lograr encontrar la expresión de x menos 3 pero elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al menos 2x menos 16, ¿está bien? Al polinomio, que en este caso es un polinomio de grado 1, vamos a volver a dividirlo por nuestro k. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿está bien? Tenemos menos 2 y menos 16, que son sus coeficientes, ¿sí? Vamos a dividirlo por 3. Menos 2 por 3 es menos 6. Sumado con menos 16 nos da menos 22. Por lo tanto, este polinomio lineal nos va a quedar como menos 2, ¿está bien? Multiplicado por x y el valor de la tabla de Ruffini cambiado de signo, que es menos 3, y le sumamos el resto que nos sobró, que es menos 22. ¿Está bien? Entonces, este polinomio lineal que nos queda acá va a tener esta forma, multiplicado por el factor que está afuera, que era x menos 3 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, nos quedaría con esta estructura, por x menos 3 al cuadrado, y los términos que ya teníamos del paso anterior. Entonces acá, nuevamente vamos a aplicar distributiva, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 2 por x menos 3 al cubo en este caso, ¿está bien? Porque x menos 3 al cuadrado por x menos 3 que está elevado a la 1, nos queda elevado al cubo. X menos 3 al cuadrado por menos 22, nos queda este término que está acá, y los términos anteriores. ¿Está bien? Entonces, fíjense que logramos llegar a la escritura del polinomio p de x, ¿sí? Lo escribimos completamente como potencias de x menos 3, ¿sí? En donde nuestro k valía 3 para nuestro ejemplo que tenemos en este caso, ¿sí? Entonces, pasamos de tener este polinomio a tenerlo expresado como potencias de x menos k, o sea, en este caso, x menos 3, ¿sí? Y fíjense que se corresponde el grado de este polinomio con el original. ¿Cuál es la cuestión? Este polinomio, el polinomio p de x, es exactamente igual a este polinomio de acá. Es decir, si ustedes grafican esto y grafican esto, van a ser curvas idénticas, van a quedar una superpuesta a la otra, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que este polinomio está escrito en función de x y este está escrito en función de un valor k cualquiera que uno elija. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Necesito que hagan lo siguiente. Si tienen lapicera a mano o lápiz, quiero que se anoten este polinomio al que acabamos de llegar, porque en un rato lo vamos a volver a necesitar para sacar unas conclusiones con respecto a lo que vamos a ver ahora en un ratito. Avísenme cuando lo tengan escrito o háganle captura o sáquenle una foto, también como para tenerlo a mano solamente, porque me interesa el tema de los coeficientes, ¿sí? Para después sacar algunas conclusiones.
Obviamente también anótense en quién era P de X, ¿no? Que es este polinomio. Bien, ¿ya lo tienen? Sí. Bien, bueno, avanzo entonces. Vamos con la generalización, porque la cuestión es, nosotros vamos a poder llegar a este mismo polinomio, ¿sí? A este que acabamos de construir, pero de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Es decir, este ejemplo fue relativamente sencillo porque era un polinomio de grado 3 y aplicamos la regla de Ruffini unas 3 o 4 veces, ya no me acuerdo, 3 o 4 veces, para llegar al polinomio resultado final, ¿sí? El tema sería, ¿qué pasa si tengo un polinomio de grado 5, de grado 7? Se haría como muy tedioso todo eso de estar usando Ruffini constantemente, ¿no? Y después aplicar las distributivas, sumar términos que sean semejantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todo eso, podemos analizar qué es lo que nos propone Taylor. Es decir, vamos a ver la generalización. Nosotros entonces vamos a partir de un polinomio de grado n, está bien, ya sabemos que lo podemos expresar como potencias de x menos k, eso está bueno, ya sabemos que lo podemos hacer. La cuestión ahora es, bueno, vamos a tratar de reducir los esfuerzos, ¿no?, para llegar a esa construcción de ese polinomio. Entonces, este es el polinomio que nosotros tenemos, ¿está bien? Escrito de forma general, como lo vimos hace un ratito. Y la idea es empezar a ver cómo podemos llegar a esta expresión, pero de una forma más sencilla o con menos esfuerzos, ¿está bien? Ya demostramos, con un pequeño ejemplo, que este polinomio lo podemos expresar de esta forma. Eso ya lo vimos, ¿sí? Con ese pequeño ejemplo, y estamos seguros de que funciona, ¿sí? Ahora la cuestión es, ok, si yo quiero expresar el polinomio en función de un cierto k, lo puedo hacer. Pero la cuestión acá es, el problema acá va a ser, ¿quiénes son estos coeficientes? A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub n, ¿sí? Porque yo puedo escribir un polinomio como x menos algo o x más algo a la 1, a la 2, a la 3. La cuestión es, ¿qué pasa con estos coeficientes? Y acá viene el problema. Estos coeficientes a sub i, ¿está bien? Vamos a ver ahora con una pequeña demostración que podemos expresarlos como en función de las derivadas del polinomio. Fíjense lo interesante que es. Pero van a ser las derivadas del polinomio evaluados ¿en dónde? Obviamente en ese valor k donde yo quiero, ese valor que yo quiero usar para expresar el polinomio, ¿no? Como potencias de x menos k. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a derivar esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Vamos a derivarla. Obviamente, la derivada de a sub 0, como es un término independiente, desaparece. La derivada del segundo término, ¿sí? A sub 1, como es una constante, se va a mantener y derivó la función que acompaña. En este caso, la derivada de x menos k resulta ser 1, ¿sí? Que es un 1 que está multiplicando acá, que no hace falta escribirlo. Vamos con la derivada del segundo término. En este caso, la constante a sub 2 se mantiene porque es una constante y derivó la función que acompaña. Ojo acá porque esto es una función compuesta, en donde la función principal de esta función es la potencia. Entonces, cuando yo derivo esto, me va a quedar 2 por la función secundaria elevado a la 1 en este caso, y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función secundaria, que la derivada de la función secundaria, que sería x menos k, es 1, que estaría escrito acá que no hace falta, ¿sí? Vamos al cuarto término, lo mismo. La derivada de este término, ¿sí? A sub 3, como es una constante, se mantiene y derivó a la función que acompaña esa constante. Nuevamente, esto es una función compuesta, en donde la función principal es la potencia, entonces derivándolo me queda 3 por la función secundaria, en este caso elevado a una potencia menos, o sea, elevado al cuadrado. Esto está multiplicado por la derivada de la función secundaria, que en este caso es 1. Y así sucesivamente con todos los términos, ¿no? Llegando al último, en donde a sub n es una constante, se mantiene, y entonces derivamos la función que acompaña, nuevamente la función principal es la potencia, entonces me quedaría n por la función secundaria elevado a n menos 1 en este caso, ¿no? Porque a la potencia le resto una unidad.
Y esto multiplicado por la derivada de la función secundaria, que en este caso es 1, que está multiplicando acá atrás, pero no hace falta escribirlo. ¿Se entendió cómo hicimos esta derivada? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Vamos a volver a derivar esta derivada que encontramos acá. Entonces, la segunda derivada nos va a quedar. La derivada de a sub 1, como es una constante, va a ser 0. Desaparece ese término. Vamos con el segundo término. 2 por a sub 2, en este caso, este producto de números va a ser una constante, se mantiene. ¿Cuál es la derivada de x menos k? Bueno, la derivada de esto resulta ser 1, ¿está bien? Que va a estar escrito acá, que no hace falta. Vamos al término que sigue. 3 por a sub 3 vuelve a ser una constante, eso se mantiene, y derivamos a la función que acompaña, que en este caso es una función compuesta, donde la potencia es la función principal, entonces derivo eso y nos va a quedar 2 por la constante que quedaba, por la función secundaria elevado a la, en este caso, al 2, le resto un 1, queda elevado a la 1, por la derivada de la función secundaria, que en este caso vuelve a ser 1. Y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo, ¿sí? Que de acá vuelve a suceder lo mismo. N por a sub n es una constante, eso se mantiene, y derivó la función que acompaña, que en este caso la potencia vuelve a ser la función principal. Entonces derivamos esto y me queda n menos 1 por la constante que acompañaban, por x menos k, que es la función secundaria, elevado a la n menos 2 en este caso, porque si a n menos 1 le resto una unidad, me queda n menos 2. Esto está multiplicado por la derivada de la función secundaria, que es un 1, que no hace falta agregar. Volvemos a derivar esto, ¿está bien? La derivada de 2 por a sub 2, en este caso como es una constante, su derivada va a ser 0, desaparece. La derivada de este término, ¿sí? 2 por 3 por a sub 3, esto es una constante en definitiva, es un solo número, va a quedar tal cual está. Si derivamos la función que acompaña, en este caso va a ser un 1, ¿está bien? Que no hace falta. Hasta que lleguemos al término enésimo, que vuelve a suceder lo mismo. N menos 1 por n por a sub n, todo esto es una constante, es un solo número, que eso lo mantenemos en la derivada, y derivamos a la función que acompaña, que en este caso nuevamente vuelve a ser la potencia de la función principal. Entonces derivándolo me va a quedar n menos 2 por n menos 1 por n por a sub n, por la función secundaria elevado a la ¿cuánto en este caso? A la n menos 3, porque a esta potencia le resto un 1 y me queda esta expresión. Multiplicado por la derivada de la función secundaria, que va a ser 1. Y así sucesivamente vamos planteando todas las derivadas hasta poder concluir que al final la derivada enésima va a resultar ser n factorial por a sub n. ¿Está bien? Es decir, si yo sigo derivando todo esto sucesivamente, voy a llegar a la conclusión, fíjense que acá esto nos queda n por n menos 1, por n menos 2, ¿sí? Por n menos 3, por n menos 4. En definitiva, todos estos productos van a representar lo que era n factorial para nosotros. ¿Está bien? Obviamente esta parte en algún momento se va a convertir en un 1 cuando lo derivemos, por eso solamente nos queda n factorial por a sub n. ¿Se entienden entonces estas derivadas sucesivas que estamos teniendo acá? Más o menos. Prefiero quedarme con el anterior. Y bueno, claro, sí, a ver, pasa que lo anterior, ya te digo, era práctico en el sentido de que es algo que ustedes ya saben usar, que es la regla de Ruffini. Lo que nosotros estamos haciendo acá es una demostración, ¿está bien? Como para que tenga sentido lo que nosotros vamos a hacer en un rato y que no sea solamente que yo les diga, bueno, acá hacemos esto y que no tenga sentido. O sea, que ustedes puedan decir, ah, hago esto por tal cosa, hago esto por la otra, ¿sí? Sí. ¿Me recuerdo cómo era lo del factorial? Lo vimos hace 2 segundos, pero el factorial es el producto sucesivo de los números que de forma decreciente, ¿no? Si yo tengo el factorial de 5, va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está bien? Son los productos de forma descendiente de ese número natural entero, ¿no? Ah, sí, ya me acordé cómo era la factorial. ¿Está bien? Por eso acá, si yo tengo n por n menos 1, por n menos 2, después va a venir n menos 3, n menos 4, y así sucesivamente. Por eso sé
generaliza esta expresión con el n factorial. N sería el valor que nos dan, en nuestro caso sería 3, ¿no? En el anterior, una cosa N así. sería la potencia del polinomio, o sea, va a depender de cuántos términos tenga. ¿Está bien? En este caso, esto que está acá, ¿no? No sé de qué grado va a ser, ¿sí? Por eso se generaliza con n. A lo que voy es, nosotros estamos haciendo esta demostración, está bien, para que ustedes vean de dónde vienen las cosas y que no sea esto porque lo dijo el profe, no, sino que tenga un sentido. Bueno, vamos a continuar con esto. Recién vimos estas derivadas sucesivas, lo que nosotros vamos a hacer ahora es evaluar acá en esas derivadas. Recordemos que acá es un valor cualquiera, un valor que me dan en la consigna o un valor que yo puedo elegir dependiendo del contexto. Entonces, este era el polinomio original que nosotros tenemos, ¿está bien? Que sabemos que según la regla de Ruffini lo podemos expresar como potencias de x menos k, ¿está bien? Entonces, si nosotros evaluamos a esta constante acá en este polinomio original, fíjense que este término se anularía, porque tendríamos k menos k, 0. Acá también, k menos k, 0. 0 al cuadrado, por lo que tenga al lado, se anula. K menos k al cubo, se anula, se hace 0. Y así todos los coeficientes, todos los términos, perdón, se van a ir anulando. ¿Cuál es el único coeficiente que me queda? En este caso, va a ser a sub 0. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Bien. Esta es la primera derivada que nosotros encontramos hace un ratito. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos acá en la primera derivada? Va a pasar algo muy similar. Este término, k menos k es 0, 0 por lo que esté al lado se anula, k menos k va a quedar 0 al cuadrado, y todo por multiplicado por lo que esté al lado se anula, y así sucesivamente hasta llegar al último término. K menos k a la n menos 1 va a ser 0 también. Lo único que me queda que va a ser el coeficiente a sub 1, ¿está bien? Que acá está multiplicado por 1 factorial, ¿sí? Recordemos que este a sub 1, al tener un 1 adelante, ¿está bien? Lo puedo pensar como 1 factorial. Ya van a ver por qué escribo 1 factorial, ¿sí? Pero en definitiva sería un 1. Vamos con la segunda derivada. La segunda derivada habíamos llegado a esta conclusión, ¿está bien? Lo mismo, si yo evalúo acá en esta segunda derivada, todos los términos que tengan los factores de x menos k se van a anular todos, y lo único que me va a quedar es esta escritura que está acá, ¿no? Que sería a sub 2 por 2. Este 2 que está acá adelante. Pero este 2 lo puedo pensar como 2 factorial si se quiere, ¿no? Por ejemplo. Habíamos llegado a esta tercera derivada, ¿está bien? Lo mismo, todos los términos que tengan los factores de x menos k se van a anular, se van a hacer 0, y en este caso lo único que me queda es este término, que es a sub 3 por 2 por 3, lo puedo pensar como el factorial de 3, ¿no? Que es 3 por 2 por 1, ¿está bien? Y así sucesivamente nosotros podemos hacer la generalización en definitiva que en la derivada enésima, ¿sí? La derivada enésima, que era n factorial por a sub n, evaluando acá en esa última derivada nos va a quedar exactamente el mismo valor, ¿no? Que es n factorial por a sub n. ¿Qué es lo que pasa? Recién hace un rato yo les había dicho que cuando nosotros construimos este polinomio, ya sabemos que lo podemos expresar de esta forma. ¿Cuál era el problema? Saber quiénes eran los a sub i. ¿Está bien? Ese es nuestro objetivo, tratar de demostrar quiénes son esos valores o cómo podemos calcular estos valores. Si bien yo sé que este polinomio lo puedo escribir de esta forma, bueno, me estaría haciendo falta saber cómo calcular esos a sub i. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar a los a sub i de esto que acabamos de demostrar acá. En el caso del primero, ¿está bien? A sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? Al polinomio, perdón, acá evaluado en el polinomio p de x. De acá, si despejo a sub 1, me va a quedar que a sub 1 es igual a acá evaluado en la primera derivada dividido 1 factorial, donde 1 factorial sabemos que es 1. Si de esta escritura despejo a sub 2, el 2 factorial que está multiplicando pasa dividiendo, y entonces me queda que a sub 2 es k evaluado en la segunda derivada dividido 2 factorial. Si de acá despejo a sub 3, me queda que a sub 3 va a ser igual a k evaluado en la tercera derivada dividido 3 factorial.
Y así Profe. sucesivamente con todos hasta llegar al último a sub n, ¿no? El último coeficiente, ¿sí? El 1 factorial, 2 y 3 depende del grado de la función, ¿no? No, acá ya estamos viendo que esto depende, que esto se va a cumplir siempre, los factoriales. Para el coeficiente a sub 1, esto va a ser 1 factorial, a sub 2 va a ser 2 factorial, a sub 3 va a ser 3 factorial. Incluso para el a sub 0, esto tendría que estar dividido por 0 factorial, pero se me olvidó ponerlo. ¿Está bien? Acá tendría que Lo estar que 0 yo decía factorial. era que si la función es de grado 3, nosotros tenemos que usar hasta la tercera fórmula, sería, ¿no? Una cosa así. Una cosa así. Sí, sí, sí. Hasta llegar, bueno, al último coeficiente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Si nosotros reemplazamos en la escritura anterior esto que acabamos de concluir, ¿sí? Este era el polinomio de forma escrita general como potencias de x menos k, ¿sí? Que nosotros habíamos arrancado con ese primer ejercicio, primer ejemplo con lo que era la regla de Ruffini, pero ahora ya sabemos quiénes son los a sub i, cómo podemos calcularlos. ¿Está bien? Entonces, a sub 0, que es el coeficiente independiente, lo puedo calcular haciendo k evaluado en el polinomio. A sub 1 ahora resulta ser que es k evaluado en la primera derivada dividido 1 factorial, ¿sí? Obviamente por x menos k a la 1. A sub 2 va a ser k evaluado en la segunda derivada dividido 2 factorial por el factor x menos k al cuadrado. A sub 3 va a resultar ser la k evaluada en la tercera derivada dividido 3 factorial por el factor x menos k al cubo y así sucesivamente hasta llegar al último factor. Por lo tanto, esto que tenemos escrito acá es lo que se llama polinomio de Taylor, ¿sí? Logramos demostrar el polinomio de Taylor, ¿sí? En el ejemplo que nosotros vimos, en el que lo hicimos de forma casera, si se quiere, ¿sí? Con lo que era la regla de Ruffini, ¿sí? Habíamos llegado a esta conclusión. ¿Está bien? Esto que teníamos acá. A esto llegamos, ¿sí o no? Sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es analizar si efectivamente esto se corresponde con lo que teníamos, ¿sí? Es decir, este menos 50 para nosotros, o sea, en función de lo que vimos recién, tendría que ser el valor de k, nosotros a este polinomio lo factorizamos en función de un cierto k. En ese caso k valía 3 positivo, ¿no? Si nosotros evaluamos a 3 en el polinomio p de x, van a ver que efectivamente da menos 50. ¿Está bien? Este menos 70 va a surgir de evaluar a 3 en la primera derivada del polinomio p de x y dividido por 1 factorial. Menos 22 va a ser 3 evaluado en la segunda derivada del polinomio dividido 2 factorial. Y este menos 2 va a resultar ser 3 evaluado en la tercera derivada del polinomio dividido 3 factorial. ¿Está bien? O sea que esto se condice con la demostración que nosotros hicimos recién. ¿Está bien? Vamos a ver. Con un pequeño, vamos a derivar juntos. ¿Anotaron cuál era el polinomio? ¿Cómo era el polinomio? El que hicimos en el ejemplo. ¿Lo tienen o lo busco? 2x al cubo 2x al cubo. menos 2x al cubo. Menos 4x al cuadrado. Ahora hay que tener paciencia a la computadora. Menos 2x al cubo. Menos 4x al cuadrado. Más 8x. Más 16. Bien. Ese es el polinomio. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular
las derivadas sucesivas, ¿sí? De este polinomio. Entonces tenemos, quiero que me digan cuál es la primera derivada de este polinomio, ¿cuánto sería? Y Menos vamos 6x al cuadrado. Menos 8x más 8. Bien. Vamos con la segunda derivada. Menos En este caso 12x sería menos 8. menos 2x menos 8. ¿Está bien? Y vamos con la última derivada que podemos plantear. Es la tercera derivada, que en este caso nos quedaría efectivamente menos 12. ¿No? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una vez que tenemos las derivadas sucesivas del polinomio, nosotros podemos plantear acá. Vamos a evaluar a nuestro k, ¿está bien? Para k siendo igual a 3, ¿no? Ese era nuestro k en el ejemplo que habíamos hecho con la regla de Ruffini. En este sentido, quiero que me digan ¿cuánto es P de 3? O sea, ¿qué pasa si evaluamos a 3 en este polinomio? ¿Qué resultado les va a dar? Esa es la pregunta. ¿Cuánto da 3 evaluado acá, en este polinomio? Espera un segundo, profe, que voy a buscar la calculadora. A mí me dio menos 14, no sé si está bien. Tiene que dar menos 50. Sí, da menos 50. ¿Estamos todos de acuerdo que dan menos 50? ¿Estamos todos de acuerdo que dan menos 50? Quiero que me digan entonces cuánto da K evaluado, en este caso, en la primera derivada. ¿Está bien? ¿70, profe? ¿70 o menos 70? Menos 70, perdón. Sí. Menos 70. Menos 70, ¿está bien? Fíjense que se condice con lo que tenemos acá. 3 evaluado en la primera derivada, que es menos 70, dividido el factorial de 1. Recordemos que por definición el factorial de 1 es 1, ¿está bien? O sea que me quedaría menos 70 sobre 1, que es menos 70. Quiero que me digan cuál es el valor de 3 evaluado, pero en la segunda derivada. Menos 44 me dio. No sé si hice mal. ¿Sí, no? Menos 44. Bien, menos 44. Que fíjense que se condice con la constante que tenemos acá, porque 3 evaluado en la segunda derivada nos da menos 44. Menos 44 dividido el factorial de 2. Recordemos que el factorial de 2 sería 2 por 1, que es 2. O sea que me quedaría menos 44 dividido 2 es menos 22. ¿Está bien?
Y por último, en este caso, a ver si nosotros podemos evaluar a 1, 2, 3. Evaluar a 3 en esta derivada, ¿no? En lo que sería la tercera derivada. ¿Cuánto nos daría si evaluamos a 3 en esta derivada? Menos 12. Queda menos 12 porque es una constante, ¿tá? Entonces, menos 12, si nosotros lo dividimos por 3 factorial sería 3 por 2 por 1. O sea que eso sería 6. Entonces, menos 12 dividido el factorial de 3, que es 6, da menos 2, que es la constante que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, logramos de alguna forma llegar a el mismo polinomio, ¿sí? Usando las derivadas sucesivas sin la necesidad de estar usando Ruffini, ¿sí? Constantemente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Canchero, ¿no? Y parece fácil. Derivamos y después dividimos por el factorial. Es re fácil. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica, ¿sí? Recién vimos, comparamos lo que habíamos hecho con Ruffini con lo que nos plantea Taylor. Ahora vamos a hacer uno distinto. Vamos a expresar en este caso al polinomio p de x, que como vemos acá es un polinomio de cuarto grado, como potencias de lo que sería en este caso del binomio x más 1. Pregunta, ¿quién sería k en este ejercicio, en este ejemplo? ¿Menos 1? Menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo con esa idea? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo quiero este polinomio, escribirlo como potencias de este binomio, voy a tener que derivar este polinomio, que es de grado 4, 4 veces. Es decir, voy a tener el polinomio p de x, ¿está bien? Que si nosotros evaluamos a k, que en este caso es menos 1 en nuestro polinomio, ¿sí? Haciendo las cuentas, teniendo cuidado con el tema de los signos y demás, se llega a la conclusión que 1 evaluando el polinomio da 12 en este caso. Vamos con la primera derivada. La derivada de nuestro polinomio es 4x al cubo menos 21x cuadrado más 2x menos 2. Volvemos a evaluar a nuestro k, que es menos 1 en la primera derivada. En este caso nos da menos 29. Volvemos a derivar nuestra función, en este caso nos queda 12x cuadrado menos 42x más 2. Evaluamos acá en esta segunda derivada, en este caso nos va a dar 56. Volvemos a derivar por tercera vez, en este caso ya nos queda 24x menos 42. Evaluando acá en la tercera derivada nos da 66 negativo. Y volvemos a derivar por cuarta vez. En este caso ya nos queda una constante, ¿está bien? Que en realidad acá me faltó haber puesto que evaluamos a menos 1 en la cuarta derivada y nos va a quedar 24 mismo, ¿no? Nos quedaría una constante en ese caso. Entonces, vamos a llevar estos valores a lo que es la fórmula de Taylor, ¿sí? Para lo que es la construcción del polinomio, y esto nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Lo que sería el valor constante, ¿no? Cuando acá lo evaluamos en el polinomio, y después vamos con la estructura. Sería el menos 29 dividido 1 factorial por el primer binomio, que es x más 1 elevado a la 1. Después tendríamos 56 dividido 2 factorial por el segundo binomio, que es x más 1 al cuadrado. Después tendríamos menos 66 dividido 3 factorial por el tercer factor, ¿no? Que es x más 1 al cubo. Más en la última constante que nos quedaría 24 dividido 4 factorial por x más 1 a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hicimos fue reemplazar estos valores en la fórmula de Taylor, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, resolvemos estas divisiones y nos quedaría de esta forma. El 12 queda exactamente igual porque no está dividido por nada. Menos 29 dividido 1 factorial es menos 29. 56 dividido 2 factorial resulta ser 28, menos 66 dividido 3 factorial es menos 11, y 24 dividido 4 factorial resulta ser 1, ¿está bien? Entonces, el polinomio p de x de grado 4 nos queda expresado de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense que con las derivadas sucesivas es mucho más sencillo construir el polinomio de Taylor en lugar
En lugar de estar aplicando la regla de Ruffini y estar haciendo multiplicaciones, restas, sumas, propia distributiva, bla, 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 que por ahí puede llevar muchísimo tiempo. Acá es derivo, evalúo, voy a la fórmula y tiqui, ya salió. Profe, Sí, ¿para qué nos sirve hacer esto? ahora ¿Qué lo vamos a sacamos ver. de datos? Ah, ok. Ahora lo vamos a ver. Qué ansioso, ¿eh? ¿Se entendió cómo se construye un polinomio de Taylor para un valor k cualquiera usando las derivadas sucesivas de ese polinomio? ¿Está claro esta idea, gente? ¿Cómo está la gente del chat? Denme alguna señal de vida. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Les parece más práctico esto que hacer Ruffini? Ninguna señal de vida. Ahí van. Parece más fácil. Es que es más fácil hacerlo de esta forma con las derivadas sucesivas. Es mucho más sencillo, ¿sí? Bien, bueno, ahí van. Les creo, ¿eh? Les creo. Vamos a ver un ejemplo de para qué serviría construir estos polinomios, ¿sí? Acá nosotros lo vimos la construcción del polinomio de Taylor de forma descontextualizada, si se quiere. ¿Está bien? Es decir, expresamos un polinomio como potencias de un cierto binomio pensado para un cierto k, un k cualquiera, ¿sí? Pero vimos que un polinomio lo puedo escribir como potencias de ese k, ¿está bien? Para cualquier valor de k. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a lo que sería la aplicación, es decir, bueno, ¿para qué podría llegar a construir esto? Bueno, acá viene esta idea de lo que les había hablado al principio de todo, que uno puede a veces construir un polinomio para aproximarse a una función, ¿no? A una función que es derivable. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que sucede si nosotros aplicamos el polinomio de Taylor, ¿sí? Van a poder ver que uno puede generar un polinomio de grado n, que el grado lo pueden o bien elegir ustedes o se los puede pedir la consigna, ¿no? Construir un polinomio de Taylor de grado 5, 7, ¿sí? Eso va a depender de, quizás de la consigna. Para aproximarse entonces a una función en un cierto valor del dominio de esa función, ¿está bien? Y ese valor del dominio de la función donde yo me voy a querer aproximar va a funcionar como ese k que estábamos usando recién hace un ratito, ¿no? Esa constante que estábamos usando. Entonces, vamos a construir en este caso un polinomio de Taylor, ¿sí? De grado 4 para que se aproxime a la función logaritmo natural de x, ¿está bien? ¿En dónde? En el valor del dominio siendo x igual a 1. Es decir, este 1 va a ser nuestro k, ¿está bien? Referido a lo que vimos hace un ratito. Entonces, tengamos en cuenta que nuestra función, en este caso el logaritmo natural de x, es una función derivable. Fíjense que ya no es una función polinómica, ¿sí? Es una función del tipo trascendente, ¿sí? Logaritmo natural de x. Entonces, vamos a plantear, si nos están pidiendo un polinomio de grado 4, eso implica que tengo que derivar a la función 4 veces, ¿no? Entonces, la primera derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Con esto estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Vamos con la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Está bien? La tercera derivada, es decir, la derivada de menos 1 sobre x al cuadrado, va a resultar ser 2 sobre x al cubo. Y finalmente, la cuarta derivada va a resultar ser menos 6 sobre x a la cuarta. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la función y sus respectivas 4 derivadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? A evaluar a ese k, ¿sí? Que es donde yo me quiero aproximar en el dominio, en todas estas funciones que tenemos acá. Entonces, en primera instancia, 1 evaluado en la función original, es decir, el logaritmo natural de 1, resulta ser 0. Bueno, 1 evaluado en la primera derivada nos quedaría 1 sobre 1, esto nos daría 1. 1 evaluado en la segunda derivada me quedaría menos 1 sobre 1 al cuadrado, que es menos 1.
1 evaluado en la tercera derivada nos daría 2 sobre 1 al cubo, que es 2, y 1 evaluado en la cuarta derivada, menos 6 sobre 1 a la cuarta, que resulta ser menos 6. Entonces, con toda esta información, construimos el polinomio de Taylor, ¿no? Que esto sería f de 1 más el primer valor dividido 1 factorial por el primer factor, que en este caso sería x menos 1 a la 1, ¿sí? Recordemos que nuestro k, ahora cuando lo escribimos en la escritura de Taylor, ¿no? Siempre lo consideramos con el signo contrario. Después tendríamos menos 1 dividido 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, 2 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo, menos 6 sobre sobre 4 factorial por x menos 1 a la cuarta, ¿sí? Es decir, lo único que hicimos hasta acá fue reemplazar los valores en la estructura de la fórmula de Taylor. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Resolvemos estos factoriales, simplificamos aquellas cosas que podemos, y entonces esto resulta ser lo siguiente, ¿no? 1 dividido 1 factorial es 1. Es un 1 que está escrito acá delante de lo que es nuestro primer factor, que es x menos 1. No hace falta escribirlo. 1 sobre 2 factorial resulta ser 1 medio. 2 sobre 3 factorial resulta ser 1 tercio. Y 6 dividido 4 factorial resulta ser 1 cuarto. Obviamente negativo, ¿no? Con el signo que ya tenía. Entonces, este es el polinomio de Taylor de cuarto grado que se va a aproximar, es decir, se va a comportar como la función logaritmo natural de x alrededor de qué valor del dominio, en x igual a 1. Vamos a ver cómo funciona esto. Acá tenemos la función original, ¿sí? La función f de x, que es el logaritmo natural de x. Está acá la función, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa alrededor de este valor del dominio, que es en x igual a 1, ¿sí? Si yo graficara el primer término, es decir, x menos 1, yo tendría esta recta. ¿Está bien? X menos 1 sería esto que está acá. Fíjense que si yo estoy estudiando cómo se comportan las funciones sucesivas que puedo construir con el polinomio de Taylor, ¿sí? Alrededor de lo que es en x igual a 1, la recta en comparación a la curva se comporta bastante similar, pero en realidad muy próximo acá, en este pequeño entorno, ¿sí? Ahí es donde se comportan similares. Pero después la recta sigue siendo recta y la curva como que se diferencian bastante. ¿Qué pasa si yo grafico los dos primeros términos, ¿no? X menos 1 menos 1 medio de x menos 1 al cuadrado. Si yo grafico los dos primeros términos, voy a tener una función cuadrática. Que fíjense en que alrededor de 1, como que la función cuadrática se va ajustando un poco más a lo que es la curva del logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si yo grafico los tres primeros términos, ¿no? Hasta el 1 tercio de x menos 1 al cubo? Tendría esta función cúbica, la función verde, que fíjense en que alrededor de 1, la curva verde, la cúbica, se va ajustando cada vez más alrededor, o sea, se está comportando cada vez más como el logaritmo natural de x alrededor de 1. ¿Qué pasa si graficamos los 4 términos completos, o sea, el polinomio total, ¿no? El de grado 4. Obtendríamos esta curva roja. ¿Está bien? Que como pueden ver, alrededor de lo que es en 1, la curva esta de grado 4 se aproxima cada vez más, se comporta cada vez más como lo que sería la función logarítmica, logaritmo natural de x, ¿sí? Acá no está, pero yo de chapa les pongo acá en el gráfico qué es lo que pasaría si yo hubiera calculado un polinomio de grado 5. Fíjense cómo quedaría el polinomio de grado 5, ¿sí? Cómo se comporta alrededor de 1. Fíjense que se comporta mucho más tiempo, bastante similar a lo que es la función logaritmo natural de x. ¿Lo ven? Sí, perfecto. ¿Qué les parece? X. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo de cómo estos polinomios, ¿sí? Los podemos aplicar para aproximarnos a funciones que son derivables, hablando de funciones que no son polinómicas, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de una función logarítmica,
pero igual así nosotros pudimos construir una función polinómica que se comporta alrededor de cierto valor de su dominio bastante similar a esa función. La cuestión es la siguiente: ¿qué pasa si nosotros evaluamos al polinomio de Taylor para cuando k vale 0? ¿Está bien? Este era el polinomio de Taylor que nosotros habíamos llegado a demostrar, ¿sí? Con estas derivas sucesivas y demás. Si k efectivamente, en este caso, vale 0 para nosotros, tendríamos esto, ¿no? 0 evaluado en el polinomio, más 0 evaluado en la primera derivada del polinomio, dividido 1 factorial por x, ¿sí? Porque si k vale 0, acá solo me quedaría x. 0 evaluado en la segunda derivada, dividido 2 factorial por x al cuadrado, quedaría acá, ¿no? Porque k vale 0, o sea que me quedaría x al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los enésimos términos. Esto que nosotros tenemos acá es lo que se llama polinomio de Maclaurin. ¿Está bien? Por eso decimos que el polinomio de Maclaurin es un caso particular del polinomio de Taylor. Recordemos que Taylor es un polinomio que lo podemos construir en cualquier valor del dominio de una función, o para cualquier k. Pero cuando k vale 0, obtenemos este polinomio mucho más reducido, que este es el polinomio que se lo llama de Maclaurin. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo dice: hallar el polinomio de Maclaurin, de grado 5 en este caso, para aproximarnos a la función f de x siendo coseno de x. ¿Está bien? Fíjense que acá en la consigna, como dice, calcular el polinomio de Maclaurin, ¿sí? No hace falta decir en qué valor del dominio quiero construir ese polinomio, porque si dice Maclaurin es porque estamos sobreentendiendo que lo vamos a hacer ¿en dónde? ¿En qué valor del dominio? 0. En 0. En 0, exactamente. ¿Está bien? Entonces, lean bien las consignas. ¿Está? Entonces, si quiero un polinomio de grado 5, eso significa que a nuestra función la vamos a tener que derivar 5 veces. Entonces, esta es la función coseno de x. Su primera derivada es menos seno de x. Su segunda derivada es menos coseno. La tercera derivada resulta ser seno de x. La cuarta derivada termina siendo coseno de x. Y la quinta derivada termina siendo menos seno de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, perfecto. ¿Los demás? ¿Cómo están los demás, gente? ¿Están vivos o no? Bien, profe. Ah, ok. Están en el chat, por eso. Ah, está bien, está bien. Bueno, vamos a evaluar entonces, como yo quiero el polinomio de Maclaurin, en este caso vamos a evaluar a 0 en todas estas funciones que fuimos obteniendo. Entonces, 0 evaluado en la función original, que tendríamos coseno de 0, que es 1. 0 evaluado en la primera derivada, en este caso nos va a dar 0, ¿no? Porque el seno de 0 es 0. 0 evaluado en la segunda derivada nos va a dar menos 1. 0 evaluado en la tercera derivada nos va a dar 0. 0 evaluado en la cuarta derivada nos va a quedar 1. Y 0 evaluado en la quinta derivada nos va a quedar 0. Entonces, llevamos estos valores para armar el polinomio de Maclaurin, es decir, siguiendo la estructura que tiene que tener, y tendríamos lo siguiente. El primer valor, que sería 0 evaluado en la función que es 1, más la primera derivada, k evaluado en la primera derivada dividido 1 factorial por x a la 1, 0 evaluado en la segunda derivada dividido 2 factorial por x al cuadrado, más 0 evaluado en la tercera derivada dividido 3 factorial por x al cubo, más 1 dividido 4 factorial por x a la cuarta, y el último término que sería 0 dividido 5 factorial por x a la quinta. Obviamente acá tenemos 3 términos que tienen 0 dividido algo, ¿sí? Por lo tanto esos términos desaparecen, y en definitiva nos queda 1 sobre 2 factorial es 1 medio por x al cuadrado, y 1 sobre 4 factorial termina siendo 1 sobre 24 por x a la cuarta. O sea que del polinomio de grado 5 nos queda un polinomio de grado 4 en realidad, ¿sí? Porque justo el último término se hace 0. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, esta curva, ¿sí? Corresponde a la función coseno de x. ¿Está bien? Esta es la función coseno de x que ustedes ya conocen.
Vamos a ver qué es lo que pasa con este polinomio alrededor de lo que sería, o vamos a ver cómo se ajusta este polinomio en el valor del dominio, en este caso en 0. ¿Está bien? Entonces, si yo grafico el primer término, que sería 1, a mí me daría una función constante. Es decir, en x igual 0, esta constante se comporta muy poco, digamos, alrededor de lo que es este valor, ¿no? Muy poquito. ¿Qué pasa si grafico los dos primeros términos? Tendríamos una función cuadrática, que bueno, esta función cuadrática como que ya se comporta un poco mejor alrededor de lo que es x igual a 0, ¿no? Bastante similar se comporta. ¿Y qué pasa si graficamos los los tres términos completos, es decir, el polinomio de grado 4, obtendríamos esta curva? Que alrededor de lo que es en x igual 0, fíjense que esa curva como que se comporta mucho más tiempo similar a lo que es la función coseno. ¿Está bien? Y obviamente si nosotros vamos obteniendo más y más términos de lo que sería este polinomio de Maclaurin, vamos a terminar obteniendo un polinomio que se ajuste más y más tiempo, digamos, a lo largo de todo el dominio. ¿Está bien? ¿Cómo estamos? Bien, profe. ¿Qué les pareció? Bien. Bueno, así se construyen entonces los polinomios de Taylor y Maclaurin con las derivadas sucesivas, ¿sí? Lo que tenemos es que, en primera instancia, uno puede construir un polinomio de Taylor o de Maclaurin, ¿sí? Dado un cierto polinomio, ¿sí? Para un K cualquiera, pero después la idea es llevar eso, ¿sí? Para construir en realidad polinomios que se ajusten a funciones que no van a ser polinómicas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el ejemplo de la construcción de un polinomio que se ajusta a una función logarítmica, y acá tenemos el ejemplo de este polinomio que se ajusta a una función trigonométrica. ¿Está bien? Entonces la idea es ir construyendo esos polinomios. ¿Está bien? Ese es el plan, básicamente, ¿sí? Perfecto. Bueno, terminamos con lo que es Taylor y Maclaurin, que es uno de mis temas favoritos, re lindos. Vamos a terminar nuestra clase entonces hablando sobre los teoremas que hacen a lo que es la derivada, ¿sí? Conclusiones con respecto a la derivada. Bien. Vamos con estos 4 teoremas, que son el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange y el teorema de Cauchy, y finalmente el teorema de L'Hopital, que es uno de los más, interesantes para ustedes, ¿sí? Vamos con el teorema de Rolle, que es bastante sencillo. Rolle dice que si nosotros tenemos una función continua en un cierto intervalo AB, cerrado en este caso, y derivable en el mismo intervalo pero abierto, y se da la condición de que las imágenes, ¿no?, de lo que es el intervalo en donde yo estoy considerando la función son iguales, entonces eso va a implicar que va a existir un valor que va a ser interior al intervalo para el cual se anula la primera derivada. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a encontrar entonces este valor C que pertenece al intervalo 0,4 que cumpla con las condiciones de Rolle si estamos trabajando con una función del tipo homográfica. Por un lado, ¿sí?, al ser una función homográfica nosotros sabemos que el denominador no puede valer 0, en este caso el valor para el cual la función va a ser continua en todo el dominio, exceptuando a ¿quién? A menos 2. Pero en este caso, menos 2 no pertenece al intervalo que yo estoy considerando. O sea que puedo decir que esta función es continua dentro del intervalo 0,4. O sea que hasta ahí se cumplen las condiciones. Por otro lado, si ustedes calculan las imágenes de 0 y las imágenes de 4, si calculan la imagen de 0 y la imagen de 4, van a ver que coinciden. ¿Está bien? 0 al cuadrado es 0, 4 por 0 es 0, o sea que me queda 0. 0 más 2 es 2, o sea que tendría 0 sobre 2, que es 0. O sea que la imagen de 0 es 0. Y la imagen de 4 tendríamos 4 al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, 16 menos 16, 0. Y 4 más 2 son 6, o sea que 0 sobre 6 es 0. Por lo tanto, la imagen de 0 y la imagen de 4 son iguales. O sea que hasta acá cumplimos con la otra condición que nos pide el teorema de Rolle. Sabiendo esto, entonces, vamos a derivar a nuestra función f de x, ¿sí?, que como es una división,
¿está bien? Tendremos que aplicar la regla de la división de funciones. Entonces, la primera función derivada, en este caso sería 2x menos 4, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, por la segunda función derivada, que en este caso me da 1. Todo sobre la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. Aplicamos propiedad distributiva, teniendo cuidado con el tema de los signos y demás, y llegamos a esta expresión, x al cuadrado más 4x menos 8 sobre x más 2 al cuadrado. Esta es la derivada de la función. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Rolle? Que si esta función cumple con estas condiciones, en algún momento va a existir un valor que anula a esta derivada, que es la primera derivada. Entonces, pregunta, si la derivada acá tiene forma de división, ¿cuál es la única opción para que una fracción sea 0? Que el numerador sea 0. Exactamente, que el numerador sea 0. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es trabajar directamente con este numerador. O sea, voy a tener c al cuadrado más 4 por c menos 8 igual a 0, ¿no? Donde c es ese valor que yo quiero calcular. Es decir, ¿cuál es el valor que anula esta primera derivada? Si nosotros aplicamos en este caso Bhaskara, vamos a ver que nos dan dos valores distintos, ¿sí? Uno va a ser 1,464 y el otro va a ser menos 5,464. Obviamente, la segunda posibilidad no puede ser solución, ¿sí? Porque no pertenece al intervalo que yo estoy considerando. Por lo tanto, la solución en este caso va a ser C. La primera, que es 1,464, que sí pertenece al intervalo de nuestra función. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien. Vamos con el teorema del valor medio o teorema de Lagrange, ¿sí? Que es uno de los más lindos de todos. Dice el teorema de Lagrange que si nosotros tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el mismo intervalo pero abierto, entonces va a existir un punto C que pertenece a ese intervalo que yo estoy considerando, en el cual se va a verificar esta expresión. Es decir, que C lo voy a poder evaluar en la derivada de la función, y eso va a ser igual a esto. Esto, si ustedes lo recuerdan, es la expresión para calcular la pendiente de una recta. ¿Se acuerdan? Es esto mismo. Ahora vamos a ver cómo juega esto en un ratito. Vamos a ver un ejemplo. La idea va a ser calcular ese valor C, que pertenece al intervalo, en este caso 0,3, ¿está bien? Que cumpla con el teorema de Lagrange, que verifique las hipótesis considerando a la función, en este caso x al cuadrado. O sea, una función cuadrática sencilla. En primera instancia, nuestra función f de x es continua dentro de este intervalo 0,3 que estoy considerando, porque es una función polinómica, sabemos que no hay ningún problema. También sabemos que esta función es derivable en el mismo intervalo pero abierto. Y vamos a plantear ahora lo que es nuestra derivada de la función, que en este caso es 2x, ¿está bien? Entonces, esto implica que yo voy a tener un valor c que evaluado en la primera derivada, es decir, me va a quedar 2 por c, tiene que ser igual a ¿qué cosa? A esto, ¿sí? Es decir, a la imagen de 3 menos la imagen de 0, dividido la diferencia entre 3 y 0. Esto que tenemos acá. Resulta entonces que la imagen de 3 es 9, la imagen de 0 es 0, 3 menos 0 es 0, y si de acá terminamos de despejar esto, me queda que C, ese valor intermedio, va a ser 3 medios, o lo que es lo mismo 1,5. Y como podemos ver, 3 medios pertenece al intervalo que estoy considerando. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si nosotros vemos, acá está el gráfico de la función x al cuadrado, ¿sí? Estos son los dos, es el intervalo que estoy considerando, 0 y 3. La recta que pasa por esos dos valores, o sea, por el punto 0, 0 y por el punto 3, 9, esta recta va a tener una cierta pendiente, que la calculamos con esto, ¿no? Que serían 9 tercios, que es lo mismo que 3, ¿sí? Esta recta tendría una pendiente de 3. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? En el valor 3 medios, que es el valor que es ese valor C que estábamos calculando, que es interior al intervalo que estoy considerando,
en 3/2 se va a encontrar la tangente a la función, que esta tangente va a tener la misma inclinación que la recta que pasa por los extremos del intervalo que yo estoy considerando que es 0,3. ¿Sí? Por eso las dos rectas son paralelas. La tangente a la curva y la recta que contiene, digamos, a los extremos del intervalo de la función que estamos considerando. ¿Se entiende? Yo compré en el paso anterior, así que... ¿Cómo? En el paso anterior, cálculo. Eh, El 12 igual a función de 3 y eso. acá decís, Sí. acá lo que nosotros tenemos es la derivada de la función, ¿está bien? En este caso es 2x. O sea que ese c lo voy a evaluar en la derivada. Si lo evalúo acá me va a quedar 2 por c. Y esta derivada, según lo que me plantea Lagrange, tiene que ser igual a esta expresión, o sea, f de b menos f de a sobre b menos a. Es decir, la imagen de 3, que son los valores del extremo, de los extremos del intervalo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ahí vos calculás, ¿sí? La imagen de 3 es 9, la imagen de 0 es 0, 3 menos 0 es 3, y esto es una pequeña ecuación. Si despejas de acá, se encuentra ese valor c, que es interior a el intervalo. Sí, sí, me había perdido. Bien, entonces en ese valor, en 3/2 acá, pasaría la tangente que va a tener la misma inclinación, por eso hablamos de la derivada, ¿sí? Que la recta que contiene los extremos de ese intervalo. Bien, continuemos. Vamos con el teorema de Cauchy, que es muy distinto a lo que vienen planteando los otros dos teoremas, ¿sí? Porque vamos a nombrarlo Cauchy, vamos a ver qué es lo que plantea, vamos a ver un ejemplo, pero esto nos va a catapultar después a lo que plantea L'Hopital, que es lo más importante. Cauchy dice que si nosotros consideramos dos funciones, f y g, ¿sí? Que ambas funciones van a ser continuas en el intervalo, en un cierto intervalo AB, y las dos también van a ser derivables en el mismo intervalo pero abierto, también se tiene que cumplir que para todo x que pertenece al intervalo, la derivada de g tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque acá estamos usando la derivada. ¿Está bien? Entonces acá g no puede anularse, porque si no tendría un número dividido 0 y ya sabemos que eso no se puede considerar. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, va a existir un valor c que pertenece al intervalo de tal forma que se genera esta igualdad. Es decir, la diferencia de las imágenes de los extremos del intervalo en f dividido de la diferencia de las imágenes de los extremos del intervalo, pero evaluado en g, va a ser igual a la derivada de la función dividido, c evaluado en la primera derivada de la función f, dividido c evaluado en la primera derivada de la función g. Vamos a ver dos ejemplos muy sencillos, un ejemplo sencillo. Tenemos una función f, que en este caso es una función polinómica de grado 3, ¿sí? X al cubo menos 1. La función g, que es x al cuadrado más 2. Y vamos a encontrar ese c, que pertenece al intervalo, en este caso 1, 2, es un intervalo muy pequeño, que verifique las hipótesis del teorema de Cauchy. Es decir, por un lado, tanto f como g son funciones polinómicas. Sabemos que las dos van a ser continuas y derivables en cualquier intervalo que consideremos, en este caso en el intervalo 1, 2. Por lo tanto, podemos plantear esta expresión que tenemos acá. Por un lado, también sabemos que g, ¿no? Que es la función cuadrática, sabemos que no se anula, ¿está bien? Dentro del intervalo 1, 2, también no va a valer 0. Por lo tanto, podemos plantear lo siguiente, ¿no? La derivada de la función f dividido la derivada de la función g, es decir, estamos en esta parte de la fórmula, ¿sí? Nos quedaría de esta forma, ¿no? Como 3 por x al cuadrado sobre 2x. Felizmente podemos simplificar y entonces nos queda 3x sobre 2, ¿está bien? Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? Esta división de las funciones derivadas. A esta expresión. Es decir, los extremos del intervalo evaluado en f, la diferencia entre ellos, y la diferencia entre los valores del intervalo evaluado en g. Calculamos esas imágenes.
La imagen de 2 en f va a dar 7, la imagen de 1 evaluada en f va a dar 0, la imagen de 2 evaluada en g da 6, y la imagen de 1 evaluada en g da 3. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Resolviendo estas pequeñas cuentas y despejando, llegamos a que C, ese valor que pertenece al intervalo, que cumple con esta igualdad, en este caso va a ser 14 novenos. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Bien, obviamente 14 novenos pertenece al intervalo 1, 2, que es el intervalo que estamos considerando. Vamos ¿Y el con... caso de que no estén continuas, que no podemos aplicar ningún teorema? Claro, porque tiene que cumplir, todos los teoremas siempre van a pedir que las funciones sean continuas y derivables en un cierto intervalo. Puede que la función no sea continua en, digamos, qué sé yo, en todos los reales, si se quiere, pero si yo estoy considerando un intervalo en particular y dentro de ese intervalo la función es continua, está todo bien, puedo seguir con el teorema. ¿Se entiende? Bien. Vamos con L'Hopital, que es el que más le va a gustar a ustedes. Bastante similar a lo que planteaba Cauchy, él decía que si nosotros tenemos dos funciones f y g que cumplen con las condiciones del teorema de Cauchy, es decir, que sean continuas, que sean derivables y que la segunda derivada no se anule, ¿sí?, en el intervalo. Y miren esto. Si sucede que yo planteo el límite para cuando x tiende a un cierto valor a de la función f da 0, y el límite para cuando x tiende a de la función g también da 0, entonces, fíjense esto. Si yo planteo el límite para cuando x tiende a de f sobre g, es decir, obviamente, si los límites tienden a 0, es porque este límite se indetermina. Esto me va a quedar 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto se va a indeterminar. Lo que dice L'Hopital es que si esto se indetermina, lo que yo voy a poder plantear es el límite para cuando x tiende a de la derivada de f sobre la derivada de g. Súper importante lo que dice L'Hopital. Entonces, él lo que dice es que si esto se indetermina, vos derivas las funciones por separado y volvés a evaluar. ¿Sí? No es que voy a aplicar la regla de la división de funciones, sino que es la derivada de f por un lado y la derivada de g por el otro, y después volver a lo que es el límite. Veamos este ejemplo. Tenemos límite para cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre el logaritmo natural de x más 1. Si x tiende a 0, el seno de 0 es 0, y si x vale 0, 0 más 1 es 1, y el logaritmo natural de 1 va a ser 0. Por lo tanto, esto se indetermina, da 0 sobre 0. ¿Cómo vamos a resolver esta indeterminación? Aplicando L'Hopital. Es decir, ¿sí?, aplicamos L'Hopital y entonces derivamos las funciones. La derivada del seno de x es coseno de x. La derivada del logaritmo natural de x más 1, en este caso resulta ser 1 sobre x más 1. Tengan cuidado porque esto es una función compuesta. Si evaluamos nuevamente el valor al que tiende la x en esta expresión, el coseno de 0 es 1, 1 más 1 es 1 y 1 dividido 1 es 1. Por lo tanto, el valor de este límite es efectivamente 1. ¿Se entendió este ejemplo? Sí. Pero ahí dice el teorema que tienen que ser iguales. ¿En dónde iguales? El límite de x tendiendo a de la función de f sobre g igual al límite de la derivada. Y bueno, claro, acá está el límite para cuando x tiende a 0 de las derivadas de las dos funciones. La derivada del seno es coseno, y la derivada del logaritmo natural de x más 1 es 1 sobre x más 1. ¿No? Ah, yo pensé que tenía que dar 1 en los dos lados. No. A ver, yo estoy planteando que se indeterminan. Como se indeterminan tendiendo a 0, listo. Derivo ambas funciones, vuelvo a evaluar y ya está. Encontramos, salvamos la indeterminación. El teorema Sí. de L'Hopital solo en límites, ¿no? En límites, claro. Ok. Por eso les digo que es uno de los temas que les termina gustando más, porque se puede aplicar a todos los límites que nosotros estudiamos
en la primera unidad. Fíjense Claro, los encontraríamos más fácil, ¿no? Porque derivamos cada uno y listo. Exactamente. Ya no habría que Profe, aplicar todo lo que nosotros hicimos. Si yo tengo una multiplicación arriba, eso sí lo tengo que hacer 2 veces, ¿no? Como si fuera una derivada. Claro, en ese caso habría que aplicar la regla. Sí, las reglas se mantienen. Lo que plantea L'Hopital es que si el límite se indetermina, uno deriva a las funciones por separado. En la división sería, ¿no? Solo eso. Claro, sí, pero si yo en el numerador, por ejemplo, tengo un seno de x por logaritmo natural de x, bueno, ahí sí tendría que aplicar la regla del producto de funciones y derivarlo en ese sentido. Ok. ¿Está bien? Pero lo que él dice acá es que uno deriva por separado. ¿Sí? Bien. Tenemos el límite para cuando x tiende a pi sobre 2 de esta función, coseno de x sobre x menos pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 va a dar 0, y pi sobre 2 menos pi sobre 2 también va a dar 0, por lo tanto, derivamos. La derivada del coseno es menos seno de x, y la derivada de x menos pi sobre 2 resulta ser 1. Si volvemos a evaluar, obviamente estamos aplicando el L'Hopital, sí, eso hay que aclararlo. Evaluamos entonces pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1, y con el menos que tiene adelante nos va a quedar menos 1 sobre el menos 1, y queda que el límite en este caso es menos 1. ¿Qué es lo interesante que tiene L'Hopital? Que esto se generaliza para todas las indeterminaciones que nosotros vimos, ¿sí? En el caso de que la x tienda a infinito y me dé 0, para ambas funciones, es decir, la x tiende a infinito y esto va a dar 0 sobre 0, también puedo aplicar L'Hopital. Si la x tiende a un valor determinado y las funciones me dan infinito, es decir, me queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, también puedo aplicar L'Hopital, es decir, derivar ambas funciones. O si la x tiende a infinito, ¿no? Para ambas funciones, y esto queda infinito sobre infinito, también se puede aplicar L'Hopital. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos con respecto a esto y ahí terminamos nuestra clase. Vamos a ver 3 ejemplos, o 4, creo que eran. No, son 3. Fíjense, tenemos límite para cuando x tiende a infinito, en este caso, de la función seno de 1 sobre x dividido 2 sobre 3x. Si x tiende a infinito, 1 sobre infinito, esto es 0, y el seno de 0 es 0. Y en el denominador, 3 por infinito es infinito, y 2 dividido infinito es 0. O sea que la x tiende a infinito, pero esto me da 0 sobre 0. Entonces, aplicamos L'Hopital y derivamos ambas funciones. La derivada del seno de 1 sobre x, tengan en cuenta que esto es una función compuesta, va a ser coseno de 1 sobre x por la derivada de la función secundaria, menos 1 sobre x cuadrado. Y la derivada de 2 sobre 3x es menos 2 sobre 3x cuadrado. Antes de continuar, en este caso podemos ajustar algebraicamente, las x cuadradas se pueden simplificar, este menos por menos es más, y este 2/3 lo podemos reescribir como 3/2 del coseno de 1 sobre x. Volvemos a evaluar el infinito, 1 sobre infinito es 0, el coseno de 0 es 1, y 1 por 3/2 resulta ser 3/2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ejemplo 2. Límite para cuando x tiende a infinito, fíjense que en este caso es una función, fíjense que acá les estoy planteando límites de funciones que son mucho más complejas que nosotros las que estuvimos tratando, ¿no? Siempre lo hicimos con funciones polinómicas. La idea acá es trabajar funciones mucho más complejas. Si la x tiende a infinito, acá nosotros tendríamos e a la infinito más infinito, esto va a ser infinito. 2 por e a la infinito, obviamente esto también va a dar infinito. O sea que nos queda infinito sobre infinito. Fíjense que acá, en este tipo de funciones, no tendría sentido hablar de dividir a los términos por la x de mayor exponente. ¿Está bien? No tiene sentido. Entonces, aplicamos L'Hopital. Es decir, derivamos la función del numerador, la derivada de e a la x es e a la x, la derivada de x es 1, y la derivada de 2 por e a la x termina siendo lo mismo, 2 por e a la x. Si nosotros evaluamos el valor al que tiende la x, que en este caso es infinito, esta función se volvería a indeterminar. Esto me volvería a dar infinito sobre infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí.
entonces eso me obliga a volver a aplicar L'Hopital nuevamente. Es decir, la derivada de e a la x más 1 es e a la x, y la derivada de 2 por e a la x es 2 por e a la x. En este caso podemos simplificar las funciones, y entonces resulta que el límite de esta función termina siendo 1 medio. ¿Cuál es la cuestión? Uno puede aplicar L'Hopital varias veces hasta que salva la indeterminación del límite. ¿Sí? Eso está habilitado. ¿Sí? Eso es lo que tiene interesante también L'Hopital, que se puede aplicar varias veces. Ejemplo 3. Fíjense que con este terminamos. Acá tenemos un límite, ¿sí?, del tipo del número e que habíamos trabajado anteriormente, que era uno de los límites que más trabajo costaban, pero que también se le puede aplicar L'Hopital, ¿sí? Acá sabemos que si la x tiende a infinito para esta función, esto nos va a dar como indeterminación 1 a la infinito. ¿Está bien? Que es la indeterminación que nosotros, el tipo de indeterminación para la cual aparece el número e. Entonces, para aplicar L'Hopital a esta función tenemos que hacer un par de ajustes algebraicos primero. Esta función a la que le estamos aplicando el límite, ¿sí?, vamos a llamarlo i. ¿Está bien? A toda la función la llamamos i. Paso siguiente, vamos a aplicar el logaritmo natural en ambos miembros. Entonces tendríamos el logaritmo natural de i y el logaritmo natural de nuestra función. Y acá, como tenemos un logaritmo, ¿está bien?, aplicado a una potencia por las propiedades de los logaritmos, esto lo podemos reescribir de esta forma, ¿no? Como x sobre 5 por el logaritmo natural de esta función, de 1 más 2 sobre x. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien, entonces esto es lo que llegamos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a aplicar límites para cuando x tiende a infinito en ambos miembros. Entonces, ahora vamos a trabajar en esta parte del miembro, ¿sí? Después vamos a volver a este. Si la x tiende a infinito, que es el límite original, ¿no?, de este ejercicio, voy a tener infinito dividido 5, que es infinito, y acá tendríamos una indeterminación del tipo 0, ¿no? Porque 2 sobre infinito es 0, 0 más 1 es 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, como esto no pertenece, digamos, a lo que es el tipo de indeterminaciones que nosotros podemos trabajar, tenemos que hacer un reajuste algebraico en esta expresión. Entonces, vamos a escribir logaritmo natural de 1 más 2 sobre x dividido esta fracción pero invertida, o sea, 5 sobre x. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que ese truco ya lo hicimos, incluso trabajando en el límite del número e, ¿no? Cuando necesitamos que aparezca ese más 1 sobre algo, hacíamos 1 dividido la fracción invertida. Bueno, acá lo mismo. Este x sobre 5 equivale a 5 sobre x, y lo puedo escribir dividiendo, ¿no?, a lo que sería la función. En este sentido, entonces, si nosotros lo escribimos de esta forma, nos queda la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces acá sí estamos habilitados a aplicar L'Hopital. Entonces, derivamos esta función, derivamos esta función. No me voy a detener en las reglas y demás, porque acá lo importante es que ustedes vean cómo se aplica L'Hopital. Si cualquier cosa, ustedes después vuelven a revisar el video y analizan el paso a paso. ¿Está bien? Entonces, aplicamos L'Hopital, simplificamos x al cuadrado, menos por menos es más. En definitiva nos queda 2 sobre 5, 5 multiplicado por este denominador que tenemos acá. Y si la x tiende a infinito, este término va a tender a 0, o sea que en definitiva nos queda que el resultado es 2/5. Por lo tanto, vuelvo a esta expresión original, ¿está bien? Y decimos que el límite para cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de i es igual a todo esto que nos había dado ahora 2/5. Por propiedades de los límites y los logaritmos, que esto lo vimos cuando analizamos los límites, uno puede... se me fue la palabra. Intercambiar, pero no me sale la otra palabra que yo quiero decir, permutar. Podemos permutar el límite con el logaritmo y nos quedaría escrito de esta forma, ¿no? El límite y el logaritmo se permutan, ¿sí? Eso es por propiedades. Y si acá aplicamos la definición del logaritmo, el logaritmo natural, recuerden que la base era el número e, o sea que si aplicamos la definición, la base elevado al resultado es igual al argumento de ese logaritmo. Entonces me queda esto.
que el límite para cuando x tiende a infinito de y quién era la función original que estábamos tratando de resolver, nos queda e elevado a la 2/5. Y ahí resolvimos un límite del número e aplicando L'Hopital, ¿sí? Pero para eso tuvimos que llevarlo a la estructura del tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? ¿Se entendió, gente? ¿Cómo juega el tema del L'Hopital? ¿Cómo nos va a permitir ahora calcular límites usando las derivadas, ¿no? Súper interesante, ¿o no? ¿Qué les pareció? Y está bueno, profe. Está bastante bueno, diría yo. Bastante, muy bueno. Pero hay que saber bien derivar porque si no, si te cagas. Eso es lo que yo, por eso insistí mucho en esta cuestión de practiquen, 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 porque si las derivadas no las tienen muy asimiladas, Hay que hacer muchos ejercicios. van a meter la pata, ¿sí? Sobre todo, bueno, ahora cuando ustedes se dediquen bien a estudiar, ¿no? Y demás, a ver, para lo que es las resoluciones de problemas de optimización, por ejemplo, tienen que saber derivar re bien, porque ahí se empiezan a generar funciones, la funcionaria, vieron que cuando usábamos la condición y la reemplazamos en la función y entonces empiezan a hacerse funciones cada vez más complejas. Y si yo no sé derivar, estoy al horno, ¿está bien? ¿Se acuerdan que vimos uno de los ejemplos que era que el enunciado del problema era menos de un renglón y terminó después siendo las derivadas súper complejas? Bueno, esas cosas las tienen que tener súper aceitadas, ¿sí? Bien, tomo lista, gente. Vamos a parar la grabación, así puedo tomar lista.